un momento, tratando de recluirme un poco, de volver a recuperar algo de esa intimidad que había por ahí perdido de alguna forma, me, me encontré tocando el piano y ante la duda era qué era lo que iba a pasar ahí, qué iba a suceder, si iba a cambiar mucho eso. Y capaz que por ahí una de las cosas que más dudas tenía, porque lo otro ya sabía que había cambiado y que no, de alguna manera no iba a volver a ser, iba a ser otra cosa, mejor, con el poder de la verdad y todo eso. Pero bueno, quería saber qué había pasado, porque también ver el reflejo de, de los cambios en la música es una manera también, para mí al menos, de saber cuán verdadera es. Yerro, siempre que ando queriendo escaparme, cada rincón se vuelve un lugar para quedarse escondido. Y en un momento con muchísima alegría me di cuenta que la música que empecé a hacer luego no era muy diferente a la que venía haciendo. No era ni más genial, ni una porquería, ni nada. Era lo mismo que venía haciendo. Eso me tranquilizó y en alguna medida me puso sobre aviso de que había llegado un estar en mí, una identidad quizás, en la música antes que en el documento. Así que fue una gran alegría y por eso es la música para mí hoy, que es un camino que empecé hace mucho y que no se ha quebrado, no se ha interrumpido, solamente se ha enriquecido. Y hasta el amor se vuelve un poema brillante. Las cosas que duran instantes, más largos que esta canción. Las cosas que duran instantes, brillantes como una oración. Qué lindo. Gracias. Qué lindo, la verdad que hermoso. Bueno, y la música fue para vos la vertebradora de tu historia, ¿no? Claro. ¿Cuándo descubriste así esa pasión por la música? Lo descubrí, tendría 8, 9, 10 años con toda la furia, ¿no? En mi vida primera, esa en el campo, ahí en la soledad pampeana, que era en un lugar lejano, tan lejano que casi no llegaban las radios y bueno, y no había luz eléctrica y no había ¿Hasta disco. qué edad viviste sin luz eléctrica? Y hasta los 14 años. Y bueno, en ese medio ambiente en el que había como mucha más, para mí al menos mucha más lectura y como ganas de dibujar, de construir cosas, la música era algo que salía de la radio, pero muy poco. Y a los 9, 10 años tuve como la posibilidad que fue para mí así como vital y liberadora de ir a escuchar un grupo en vivo, que era, yo lo planteo así, parece que es una cosa como, bueno, fuiste al teatro, ¿no? En realidad era una tertulia de tarde-noche en el Club Independiente de Colonia San Miguel. Y había una orquesta que eran las típicas características, esas orquestas que tocan de todo un poco, temas del momento, paso doble, tango, algo de folclore, qué sé yo. Y bueno, y yo en ese momento lo escuché y fue para mí como como descubrir algo increíble. Menos mal que no hay grabación, porque por ahí si no se va a contrarrestar la sensación que yo tengo de eso que escuchaba con lo que te con produjo, la potencia claro. que me produjo, como estaba escuchando la Filarmónica de Berlín, o sea. Claro. Y ahí como que se me movieron un montón de cosas y les dije a la mamá Juana que quería aprender a tocar el teclado, porque en ese momento estaban entrando los teclados electrónicos de Japón y todas las bandas tenían 2 teclados, era como... Y bueno, y los vi yo y veía las cosas que tocaban y que cambiaban los sonidos y digo, yo quiero tocar eso. Y empecé una instancia de querer hacerlo, ¿no? Y bueno, y en casa como había pocos recursos había que decidir muy bien qué se hacía porque no se podía. Y bueno, en un momento se ve que
lo charlaron entre los dos y decidieron que bueno, que sí, que me iban a mandar con uno de los dos que tocaba ahí. Pero me podían pagar las clases, pero no me podían llevar. Entonces yo iba en bicicleta, así, 15 kilómetros de ida, 15 kilómetros de vuelta. ¿En bicicleta, bici, 15 claro, sí, kilómetros? para ir a tomar mis 2 clases semanales. Y la primera vez la primera clase que fui en una casa prefabricada, ahí que era donde ellos ensañaban y ensayaban, me explicó Omar, mi primer profesor, los nombres de las notas y la ubicación en el pentagrama y 3 o 4 cosas, y yo me volví a casa así en bicicleta y dije, entendí todo. Ya está, era como que la primera clase ya no necesitaba nada. Yo dije, ya está, digo, ya está, no Ya necesito soy más nada. Mozart. Ya está, listo. Ahora es practicar esto y ya está. Después me di cuenta que era un gran Un error, poco más complejo. pero tuve como esa sensación. Y de ahí empezó un camino de siempre designado por los kilómetros, aún hoy, y tratando de aprender. ¿Y ahí que tenías eso es cuando Yo había tenías tenido un pianito un tecladito a pila a pilas? con esas pilas Duracell gigantes que eran carísimas, ¿no? Entonces Sí. tenía que tocar una cantidad de tiempo por día y nada más. Cuando a los 14 años me fui a vivir solo a Loma Negra, ahí muy cerca de donde vivo ahora, porque yo estudiaba en la escuela en turno nocturno y ya no podía, no me daban No los podías colectivos para seguir, llegar claro. hasta el campo, porque era muy lejos. Bueno, ahí descubrí los beneficios de la electricidad. Entonces era que poner el transformador y poner el teclado y estar siempre ahí disponible para poder tocar. Y ahí empecé a tocar más tiempo. Y luego, ya en los 90, cuando egresé de la escuela secundaria, esa década así tan empobrecida en cuanto a las fuentes laborales me dio la posibilidad también de tener un fuerte argumento para estudiar música, porque yo le dije a los padres que quería estudiar música. Y me dijeron, ¿pero qué? ¿Te vas a morir de hambre? ¿Qué vas a hacer? Y yo le dije, algo que lo había pensado, ¿no? Que no se me ocurrió en el momento. Yo dije, bueno, ¿qué quieren ustedes? Digo, que yo sea feliz y maneje un taxi, o que estudie ingeniería y termine manejando un taxi, ¿no? No porque fuera malo manejar un taxi, sino porque en ese momento no Claro, en había ese trabajo. momento era la historia. Y bueno, medio que recapacitaron y bueno, otra vez otro sacrificio que fue venirse a estudiar a Buenos Aires. Y ahí en el estudio en Buenos Aires como descubrir la música en todo, en todo el esplendor, porque más allá de que yo vivía en una ciudad grande como es Olavarría y todo, en ese momento y ahora también sigue pasando, ¿viste? Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, entonces como que hay cosas que vos las podés escuchar ahí, y mucho estudio, y una gran desesperación también por poder tocar bien, porque en ese momento que no había mucho trabajo para los músicos, yo veía que los músicos que trabajaban eran los que eran muy buenos. Entonces yo sentía que la única manera que tenía de poder trabajar alguna vez era siendo muy bueno. Así que estudiaba un montón de horas y le metía así como mucha pila. Y eso me ayudó también a generar un hábito y a poder, digamos, como ser un investigador en un montón de cosas y bueno, y poder tocar quizás de una manera un poco mejor. Ahora, y mientras hacías esto, ¿trabajabas de otras cosas o cómo hacías? En algún momento sí, y en otro momento empecé ya a trabajar, de como tocar, músico. claro, como músico. En cualquier lugar, en bares, acompañando cantantes, tocando jazz en algunos boliches, haciendo, no sé, yendo a tocar con unas cantantes en un como circuito de parrillas del Gran Buenos Aires, conocí mucha gente tocando en bandas de rock, bandas de cumbia, lo que sea, Claro, porque bueno, había que trabajar. Y después hasta en un momento trabajé de albañil, fui escenógrafo en unos ciclos de jazz que organizaba Contemporánea y bueno, y haciendo miles de cosas, pero siempre con el deseo y el objetivo de poder hacer de la música tu mi fuente de fuente trabajo, de ingreso, ¿no? claro. Y eso no sucedió hasta que en el 2001 también por otra crisis volvimos un montón de los que estábamos viviendo en Buenos Aires, nos volvimos a nuestras ciudades y bueno, y caímos, yo volví a volver a Olavarría. Y bueno, y ahí como tras el primer instante de depresión, porque pensé que bueno, que ya se terminaba todo el sueño de la música, empezamos, junto con los otros que habíamos vuelto, empezamos a generar como pequeños espacios y ahí a partir de ahí otra vez arrancar. Y ahí arrancó esta otra etapa que es como la etapa más definitoria, ¿no? Que tiene que ver con tomar como Olavarría como un centro de aterrizaje, digamos, y después viajar, ahora por el mundo, pero antes viajar por todos lados, a tocar nuestras músicas, a mostrar lo que hacemos. Y bueno, y una cosa que me pasó muy importante es que entendí que en ese medio ambiente, vos lo conocés, estábamos hablando hace poco, que es como esa llanura, esa cosa que
que es un ambiente, para mí se me hace tan poético porque tiene tan pocos elementos, Sí, tan, inhóspito, tan ¿no? del, Punto, ¿no? del haiku, Claro. ¿no? Tan del microrrelato. Encontré como la poesía que alimenta, digamos, toda mi mirada de la música, ¿no? Y de ahí puedo abordar como todos los temas, sean los que sean. Y hay como mucha música que describe ese paisaje con la nostalgia de los que viven ahí, y hay mucha música que a través de esa escala de grises que tiene ese lugar, con algunos acentos de color, eso lo voy llevando yo lentamente a la música. Ahora, ¿y cómo fue, digamos, tu relación con tus padres de crianza, porque eran ajenos a la Ujú. música y que te vieron así, bueno, desarrollarte en esto, Y ¿no? debe haber sido una gran extrañeza para ellos. Yo siempre fueron apoyadores, así. Bueno, querías hacer esto, bueno, nosotros vamos a poner todo lo que tenemos Mm, en que lo hagas. Y tenés que estudiar, esa es la consigna. sí. Si lo vas a hacer, hacelo en serio. Porque bueno, porque para ellos, eh, el hecho de que yo estuviera estudiando acá en Buenos Aires Claro, un implicaba salir a sacrificio. buscar otro trabajo, hacer laburar más horas todavía, ¿viste? Entonces, bueno, nosotros lo vamos a hacer, te vamos a apoyar, vamos a morir en eso, pero tenés que hacerlo bien. Entonces ahí me quedó a mí siempre el, el sentido de la profesionalidad, si querés, que bueno, lo vamos a hacer, pero hay que hacerlo bien. Es la única manera en que se hacen las cosas en música, para mí. Y en todo, pero en música, que es lo que hago, mucho más. Así que bueno, fue como ellos fueron viendo un crecimiento que supongo que también veía como yo me alejaba de ellos de alguna manera, pero nunca dejaron de estar ahí para apoyar y para aplaudir aún sin entender lo que pasaba. Y ahora cuando descubriste que habías sido adoptado, Ujú. este vínculo con tus padres de crianza, ¿cómo siguió? ¿Cómo lograste sintetizar Y se estas dos ve, historias también? y también como me he tomado toda la historia, como que viene a sumar, Mm, ¿no? Tratando de que sume esto, de que le sume a todo, de que le sume a la música, de que le sume a las historias personales. Eh, Nada de esto es fácil, ¿no es claro. cierto? Como no es fácil la música, No, como no es fácil hacer una linda canción y qué sé yo. Pero bueno, tratando de que todo este derrotero de, de cuestiones que me sucedieron, a veces sin quererlo, nada de esto, me pueda alimentar a mí para poder contarlo desde donde yo los cuento, de donde yo cuento las cosas, que es ese. Yo siento que eso que vimos recién ahí, qué sé yo, es como lo que soy, es la parte mía, eso es lo que yo soy. Todo lo demás es una construcción de los demás, que claro. bueno, que fue así, que no reniego, que está bien, pero yo soy eso, esa persona que está tocando el piano y esas canciones que grabamos, esa música que se fue haciendo, eso es lo que yo soy, desde la manera más íntima y como más indisoluble. Ahora, también esa vocación musical, ahí sí lo que se ve también es una coincidencia con la familia de sangre de los Carlotto, ¿no? Que Exacto, eran sí. Y los muchos, Montoya y también, los que Montoya mi también, todo. abuelo paterno y mi papá eran músicos, al menos practicaban Claro, la música, ¿no? Y en los Carlotto hay un montón de músicos y hay como mucha afinidad, ¿no? Eso también ayuda. claro, a ir integrando, Sí, claro, sí, de manera muy genial, ayuda a que nos podamos encontrar, claro. porque verdaderamente a veces nos vemos más en los conciertos que, Que que claro, en que en lo otros cotidiano, porque lados, además son claro. 14 solo de Exactamente, nietos. sí. Entonces eso ayuda Claro. también. Y también para mí ha sido, y sobre todo hacer este nuevo disco, que para mí, una manera de presentarme a ellos, de una manera mejor, como más pura y como liberada de todo. Entonces también ha sido muy lindo poder a través no sé, hay una instancia en la grabación del disco. Nosotros cuando armé este grupo hace varios años, la expectativa de tocar era mucha, pero nunca pensamos que íbamos a tocar tanto. Entonces tocamos tanto, que cuando llegamos al estudio lo grabamos rapidísimo. Me sobró, pagué una jornada de gusto porque lo grabamos rápido. Y después hicimos la mezcla, qué sé yo, y en un momento se hace una operación que es bueno, la masterización, que es como el último barniz que se le pone al disco, y uno tiene que salir a escucharlo en todos lados para ver si todos los equipos más o menos estándar de reproductores de audio se escucha más o menos bien. Entonces me permití hacer algo que me gustó, que fue irme a la casa de algún tío y ponerlo y escucharlo y tomar un vino y escuchar eso. Entonces es como una manera también de escuchando esa música hablar de mí sin tener que decir una sola palabra. Entonces ahí está como una cosa
cosa mágica que se va a dar, que hay como, para mí, pues, espero que suceda, y por lo que veo sucede, como un entendimiento que se da a partir de eso. Digamos, bueno, esto es lo que... Vos sos esto. Yo soy esto, Claro. esto es lo que soy de posta. Claro. ¿Entendés? Todo lo demás, bueno, es lo que ustedes quieren ver, pero acá esto es lo que yo soy. Y bueno, y es maravilloso ver cómo está la atención puesta ahí, cómo han tratado de encontrarse con eso, y todos vamos tratando de encontrarnos con eso. Entonces, es lindo eso también para mí. Ahora vos decías, bueno, recorrías los pueblos, el país, y ahora de pronto el mundo. Y Sí. de pronto conociste también a Barenboim, ¿no? También, sí, sí. ¿Cómo es ese nuevo mundo que se te abrió también a partir de saber que eras el nieto de Estela de Claro, es Carlotto? como hay alguna puerta que otra que se abre. Que no son tantas, pero que son agradecidas también, y son lindas. Y es como un regalo también. Esto a mí me toma en un momento de mi carrera artística en el cual estaba como muy contento, haciendo lo que yo quería, como ya planteando lo que iba a ser, lo que yo quería que fuera el resto. Entonces, bueno, yo quiero hacer esto, quiero estas estéticas, me juego por esto. Y de golpe ahora tengo como algunos regalos así que eran inesperados. Uno de esos regalos inesperados fue charlar con Barenboim, uno de los músicos argentinos más geniales que hay sin duda en el mundo. Y encontrar esas empatías que son maravillosas, ¿no? Porque una cosa es pensar que vos, lo que él te va a decir va a coincidir con lo que vos pensás, pero otra cosa es que te lo diga y que coincida de verdad. Entonces, para mí hay cosas que he escuchado de él en esos encuentros que han sido tan determinantes que las llevo conmigo, ¿no? Sobre todo el concepto del arte como una actividad que va a cambiar el mundo. Y él lo tiene como lo lleva en su piel, y lo lleva con el trabajo que hace, ¿no? Con sus orquestas mixtas entre israelíes y palestinos. Lo que trata de hacer es maravilloso. Exactamente, bueno, y eso hecho desde su lugar me parece que es una cosa completamente replicable. Él me dijo una frase que realmente me quedó así como que me va a quedar para siempre, que es, bueno, ya se ha probado todo por la paz del mundo. Se probó la política, no funcionó. Se probaron las guerras, se probó tratar de someter, se probó tratar de convencer, se tratar de erradicar, se probó todo, pero nunca se probó de un entendimiento por el arte. Dice. Y quizá también sea un fracaso, me dice, pero por lo menos nos debemos la oportunidad de probar por ahí. Y para mí me quedó eso como una cosa que yo ya la venía pensando, y verla ratificada en una figura como él verdaderamente me animó a pensar en eso. Y más luego, después, León Gieco y Raúl Porchetto me invitan a participar de Arte por la Paz, y también voy con eso. Y bueno, y después viajé a Colombia con ese mismo movimiento, y verdaderamente ha sido como cosas maravillosas que en las que creo profundamente. Ahora, y el Ignacio Montoya Carlotto Septeto, Sí. ¿se presenta cuándo? El 20 de noviembre, viernes 20 de noviembre, vamos a presentar el primer disco que tiene ese nombre, pues no pude encontrarle otro nombre que no sea ese, ya ese nombre Es un nombre. Era supuestamente muy fuerte para mí. Vamos a presentar ese disco con esas 14 canciones en el Centro Cultural Conti, que fue también un lugar en el que había tocado muchas veces yo, y que Luis Nach, que es quien coordina el área de música, me invitó. Los porque vos primeros días. habías estado en el 2009, 2010 Claro, con músicos sí, por músicos por la identidad, no ahí en otro lado, pero Claro. yo participé de la primera tanda de conciertos que se hizo en el Conti cuando recién habían abierto el auditorio, los primeros, a veces, de hecho el segundo concierto que se usó el piano, toqué yo ese piano ahí. Y bueno, y tocamos varias veces, ¿no? Y ahí yo pude ver cómo iba cambiando la matriz energética de ese lugar. Sí. Entonces, ni bien sucedió la noticia, Luis Nach se comunicó conmigo para saludarme, para felicitarme, y me dijo, bueno, cualquier cosa que quieras hacer. Y ahí, bueno, se me ocurrió tocar, y tocamos, hicimos el primer concierto, luego de la noticia fue ahí. Entonces me pareció también respondiendo a una amable invitación de él, que era bueno hacerlo ahí, y presentar ese disco y presentar esa música que en sociedad, que ya la hemos venido tocando un montón, pero que bueno, va a estar ahí remozada con un disco, con un arte hermosa, con unas fotos divinas de Anabela Girardone, ahí mostrado, y bueno, quien se lo quiera llevar, se lo puede llevar. Qué lindo. Y decime, ¿y cómo cambió vos dijiste, bueno, volviste a Olavarría en el 2001, producto de la crisis de un país que se derrumbaba. Sí.
generaste con un montón de gente un espacio, eras director de la Escuela de Música de Olavarría, a la que renunciaste como director. Exactamente, sí, en fines de diciembre. Por todo este cambio también. Ahora, Sí. ¿cómo viven tus amigos de siempre en Olavarría? Digamos, el encuentro con tu historia desconocida y al mismo tiempo el encuentro con todo esto nuevo que verte por todos lados, en los medios, qué sé yo. Muchas veces cuando no me ven por televisión porque ellos están ahí. Claro. Entonces yo sigo como trabajando con la misma gente. Un poco producto de eso, de que yo ya me encontraba como con una historia que me era muy, muy feliz. Entonces de esa forma también para mí era fácil poder trabajar con los músicos que tengo, que son para mí los mejores músicos posibles para esa música. Entonces, y los amigos que no son músicos son muy amigos, entonces siempre he tratado en todo este tiempo, quizás por la necesidad de no estar solo, de que cada vez que hay alguna cosa en la que yo pueda ir, que es algo disfrutable, que no sea algo que tenga que hacer yo solo, que podamos ir más. Fue la vez que nos invitaron a River, yo llevé a mis 4 amigos más hinchas de River y fuimos con... Entonces ellos lo vivieron ahí. Claro. Entonces también es como Claro, una manera de compartir, parte, claro, y es muy lindo eso, porque es una manera también de traerte a la gente a tu historia, a esta velocidad de vida, porque si no también quedan lejos y ahí te separas. Entonces, que quizás en ese terror de perder mis afectos más cercanos, yo los traje conmigo y bueno, y ahí andamos. Pero bueno, también lo viven y yo veo también a veces sus caras de asombro, ¿no? Sobre todo con los músicos en los primeros conciertos, que era como, bueno, tanta gente, cámaras, ¿viste? Claro. En las conferencias de prensa, cosas que no son habituales para los músicos que hacemos este tipo de música. Pero bueno, lo viven así y nos reímos mucho de eso también. Y son grandes compañeros además, que saben entender cómo es el trabajo, saben entender cómo es lo que hay que hacer ahora, digamos, que es la misma música, pero bueno, como con otro contexto. Con otra escala. Y bueno, y que me acompañan mucho en los viajes y que viajamos mucho y hemos andado por todos lados. De hecho, ahora la semana que viene nos estamos yendo a Brasil con parte del septeto. Y bueno, y sí es lindo, porque además, si hay algo más lindo que trabajar de lo que te gusta, además si trabajas de lo que te gusta con gente que son amigos tuyos, todavía es un viaje egresado. Claro, siempre. Qué lindo. Ahora también, en este cúmulo digamos, de relaciones que tuviste o de gente que conociste, también en el Maremándum ese inicial, te encontraste de pronto un día en Olivos conociendo a la presidenta, Claro, ¿no? también, sí. ¿Eso lo habías pensado alguna vez No. como...? No lo había pensado verdaderamente. Fue una de las tantas cosas rápidas que pasaron. ¿Qué iba a ser? Bueno, y sucedió así, y estuvo bien también. Y fue una linda experiencia, esa y las otras veces que me encontré con ella. Así como cuando hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con otros presidentes de u otros otras, países, claro, o el mismo el Papa, que también es una suerte de presidente jefe de un de Estado también. Es como también, y encontrarte en una situación de intimidad y de poder charlar como fuera del protocolo también te ayuda a entender un poco una lectura del mundo que es útil también, más en estos días, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, encontrándote con los presidentes de los diferentes países de Latinoamérica, también encontrás hilos comunes, miedos comunes, y encontrás en alguna medida cuestiones que a construir o a no construir. Así que fue como todos esos encuentros con ese tipo de personalidades y de gente que tiene tanta responsabilidad sobre sus espaldas y que en alguna medida cada quien evaluará cómo dirigen los destinos de las diferentes naciones. Es interesante, digamos, es muy interesante porque ahí vos recibís como un dato que a veces no viene matizado con ninguna cuestión, es lo que te dicen y bueno, vos lo creerás, tendrás empatía o no, pero es lo que te dicen y te lo dicen sin ningún mediador. Así que ha sido también una cosa inesperada, pero muy linda, muy linda. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias por visitarnos acá en QM y bueno, un placer. El placer es mío. Un placer charlar personalmente y conocer, bueno, a un joven argentino que realmente logra una síntesis que me parece que es también una síntesis de la Argentina que se ha vivido y que empezó a construirse en los últimos años. Muchas gracias y nos vemos la semana próxima, como todas las semanas, en Notas Verdaderas.